que las traigan. Primera de Corintios capítulo 12, lo voy a dividir en dos partes porque quiero hablar la semana que viene en una forma más sólida sobre lo que pertenece al cuerpo de Cristo. Hoy vamos a ver la primera parte que tiene que ver con los dones del Espíritu. Diga conmigo fuerte, los dones del Espíritu. ¿De quién son los dones? Eso es aquí lo principal que hay que aprender, que no son dones de nosotros. Yo sé que ustedes han oído de gente decir, no, aquel tiene el don de este y aquel tiene el don del otro. Mentira. El Espíritu Santo manifiesta sus dones a través de esa persona, pero lo que hay que entender acá es que cuando Él quiere retirarlos, los retira, porque dice que le da como Él quiere. Eso es parte de lo importante que vamos a aprender el día de hoy. Y yo espero que usted haya leído el pasaje, o por lo menos lo lea ahí conmigo, y mientras vamos aprendiendo, usted vea qué más pudiéramos agregar, qué más pudiéramos sumar a la enseñanza que vamos a tomar el día de hoy, a aprender, y que también podamos colaborar, porque acuérdense que la iglesia no se trata de una persona hablándole a todos, sino se trata de todos edificándonos unos a otros. Eso es lo que dice la Biblia. Capítulo 12, verso 1 al 3, en primer lugar, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Paremos tantito ahí. Paremos. ¿A quién escribía Pablo? Acuérdate que Pablo le escribía a gente que vivía en Corinto. Y Corinto eran estas regiones que no eran judías. Entonces en Corinto se rifaba toda, haz de cuenta, Las Vegas, ¿no? O sea, se rifaba toda clase de inmoralidad. Esa era la vida de los griegos, la vida de esta gente. Y ellos no habían crecido con un trasfondo de la ley de Moisés o de la ley de Dios como los judíos. Entonces cuando les hablaba, ese es el trasfondo que tenemos que recordar, y Pablo les dice, no quiero, verso 1, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Hay otra versión todavía que dice, vamos a hablar de un asunto que es a veces malentendido, que es difícil de entender, pero no quiero que ustedes ignoren de esto. Y se trata de los dones. Entonces dice, los dones espirituales. El verso 2, deben de saber que cuando eran gentiles, diga conmigo, eran gentiles. Ahora, pero dígame, ¿vivían en Israel ahora? No, vivían en Corinto todavía. O sea, era región de gentiles, pero como ahora pertenecían al pueblo de Dios, ya no eran gentiles, ahora eran la iglesia de Dios. ¿Quiere que le dé buenas nuevas? Es exactamente el caso de nosotros. Nosotros éramos gentiles, pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, vinimos a ser pueblo de Dios. Hay alguien que se alegra de eso. Entonces dice, sepan que cuando ustedes eran gentiles, note que Pablo marca claro que ya no son. Y nosotros tenemos que grabar eso en nosotros. Nosotros somos pueblo de Dios. Cuando eran gentiles, se los extraviaba llevándolos, ¿cómo se los llevaba? A ídolos mudos. Note la vida de Corinto. Un montón de ídolos, un montón de deidades, un montón de cosas a que adorar. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó, ¿dónde fue? Atenas, donde había muchos dioses, ¿verdad? Y entre esas estatuas vio un pedestal que le faltaba lo de arriba. No tenía forma. Y ahí decía una inscripción, al Dios no conocido. O sea, por si se nos pasó uno, aquí le ponemos su pedestal para que no se vaya a enojar.
Fíjese, pero fíjese el trasfondo este. Lo hicieron porque tenían tantos dioses que dijeron, híjole, y si nos faltó alguien que de verdad no conocemos, le ponemos al Dios no conocido. Pero ahora que todo era idolatría. Y entonces fíjese la astucia que Dios le da a Pablo, que cuando llega dice, vi todos sus estatuas ahí, vi todos sus deidades, y entre esos vi una que dice al Dios no conocido. Y entonces dice, ese es el que yo les vengo a predicar. Aleluya. ¡Qué gloria! En vez de decir, ustedes bola de idólatras, dice, no, ese que tiene ahí, ese que yo traigo, hay que ponerlo ahí. Gloria a Dios. Pero Corinto, los gentiles, cuando no habían recibido al Señor Jesucristo, se los llevaban a ídolos, y dice acá mudos, diga, ídolos mudos. ¿Qué quiere decir un ídolo mudo? Que no habla. ¿Cómo son los ídolos? Son mudos. Ni modo que un ídolo hable, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que un ídolo no habla. Un ídolo es una estatuilla, una figura, y no habla porque es hecha de madera, de yeso, de bronce, de metal, de hielo, de lo que se haga, pero al fin y al cabo es un ídolo y es una estatua y es muda. Eso es clave aquí. ¿Por qué hace el énfasis? Te voy a decir por qué. En el verso 3 dice, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios. Ahora, diga fuerte conmigo. En la iglesia, diga fuerte, en la iglesia hay gente que habla por el Espíritu. ¿Ve el contraste? Cuando ellos eran gentiles andaban con ídolos mudos, no hablaban. Pero ahora en la iglesia nosotros servimos a un Dios que sí habla, y habla a través de los suyos. Y uno debe aprender a reconocer ese mensaje que Dios nos está dando, y no solamente decir, ay no, el hermano que me dio ese mensaje ni es pastor, o ni es maestro, ni es nada, nomás me dijo que, nomás me dijo algo. No, tú tienes que valorar, porque Dios se mueve en todo su pueblo. ¿Alguien puede decir amén? Cierto. Entonces dice, y aquí en el verso 3, cuando yo lo leía, me daba cuenta de que, hace cuenta que Pablo le está enseñando a niños. Fíjate lo que les va a decir, dice, yo les hago saber, hermanos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si lo amplificas eso, en la versión amplificada dice, nadie puede decir por el Espíritu, Jesús es maldito. Imagínate. O sea, uno que ya tiene un poquito más de tiempo en esto va a decir, ¿y cómo yo le iba a creer a alguien que dijera Jesús es maldito? Pero ellos eran como niños. Ellos habían salido del mundo pagano, y ahora vienen, y de pronto se levantaba alguien y decía, tengo una palabra de Dios, Jesús es maldito. ¿Y será de Dios o no será de Dios? Porque fíjate que lo dijo fulano. Y Pablo dice, no. Claro el asunto aquí. Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a decir Jesús es maldito, porque eso es lo que quiere decir anatema. Entonces dice, y por el otro lado, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Leyeron eso? ¿Lo vieron? Lean conmigo, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino, o sea, fíjese a donde lo quiero llevar. Le acabo de decir que nosotros servimos a un Dios que sí habla. Y aquí, Pablo, fíjese lo que acaba de decir. ¿Cuántos pueden decir que Jesús es Señor? ¿Habrá alguien que pueda decir Jesús es Señor? Dígalo. Ahora, lo acaba de decir. ¿Y por qué lo dijo?
Dice aquí, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve y es el que nos da la certeza y es el que nos da la capacidad y el entendimiento para que nosotros podamos decir, Jesús es el Señor. Entonces sí servimos a un Dios que habla y te lo está demostrando en una cosa tan sencilla que nosotros diríamos, ¿qué tan difícil está decir Jesús es Señor? Pero acá dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. O sea, que nadie que diga, vaya, que viene alguien que no conoce al Señor y tú le dices, di Jesús es Señor. No puede, tal vez lo alcanza a repetir, pero no le sale, no tiene significado el decirlo. Pero cuando es por el Espíritu Santo, podemos hablar por el Espíritu y podemos decir Jesús es Señor. Amén. Bueno, pasamos a la segunda parte, que es dones, ministerios y operaciones, del verso 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 4 dice que hay diversos dones. Yo revisaba en la versión amplificada y la versión amplificada dice que aunque hay diversos dones, el Espíritu Santo es la fuente de todos ellos. Fíjate eso, no se te olvide, diga conmigo, es la fuente. El Espíritu Santo es la fuente. La fuente no es la persona. Fuente quiere decir de dónde sale, ¿verdad? Entonces la fuente nunca es la persona, por muy educada que sea, por muy elocuente que sea, o por muy famoso que sea, la fuente nunca es la persona. Dice acá que el Espíritu Santo, hablando en la versión amplificada, que la fuente de todos ellos es el Espíritu Santo. Luego en el verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diga conmigo, ministerios. ¿Qué entendemos por un ministerio? A ver, ayúdenme. ¿Ministerio? Decían, ese hermano tiene ministerio. ¿Recuerda que eso es muy común? Ministerio. Me encargo hacer algo, sí. Yo le voy a decir que es ministerio. Es servir. Los ministros son servidores. Ahora se lo pongo al otro lado. Los que sirven son ministros. Ya está mejor eso, ¿no? Pues sí, es que así es. Es que uno dice, el ministro, y entonces uno piensa en alguien que no puedes ni hablarle. Y resulta que es ministro porque es el que sirve a todos. Y entonces todos los que sirven en la iglesia somos ministros del Señor. Y acá dice, hay diversidad de ministerios. Otra vez, me gusta cuando vengo a hablarles, reviso algunas versiones y me gusta la versión amplificada y seguido reviso la de inglés y dice, hay diferentes formas de servir. Fíjese eso, diferentes formas de servir. Pero luego dice, pero todos servimos al mismo Señor. Fíjese, ¿dónde se canaliza todo otra vez? Hay diferentes formas que tú y yo podemos servir, pero al final y al cabo, todos estamos sirviendo al mismo Señor Jesucristo. Y luego dice, en tercer lugar, en el verso 6, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Eso lo que nos quiere decir es que Dios trabaja de diferente forma o de diferentes formas a través de nosotros. Fíjese eso. Dios trabaja de diferentes formas a través de nosotros. ¿Para qué trabaja a través de nosotros? Para que nosotros sirvamos. A veces le preguntan a una señora, dice, ¿y usted no trabaja, hermano? No, yo no trabajo, estoy en la casa. Quédese una semanita ahí en la casa a ver si eso no es trabajar.
Un día me dijo mi esposa, a ver, mi amor, me ayuda, así bien melodiosa, mi amor, ¿me ayudas a doblar esta ropa? Sí, cómo no. Fui, saqué la ropa de la secadora y me echas la otra la secadora, porque ya hay otra ya. No, hombre, me cansé de doblar. Y digo, oye, todavía no acabo y todavía falta la otra que está allá. ¿Verdad que sí trabajan bastante las hermanas? Digan amén las hermanas. No, hombre, y luego el trapeador, olvídese. Y la escoba. Pero lo que están haciendo es que están sirviendo. Y los varones, cuando se va el hombre a trabajar, también está sirviendo porque va y gana el sustento para servir a su familia. Entonces acá dice, Dios trabaja de diferentes formas a través de nosotros, pero Dios es el mismo. Y aquí es donde empezamos con los dones. Vamos a ver las 9 manifestaciones de los dones del Espíritu. Y yo le quiero anticipar que mi trabajo como maestro es hacer la cosa fácil, no difícil. Si yo viniera acá con palabras rimbombantes, ya empezando de esa palabra, pues ya rimbombaba. ¿Quién sabe qué digo con esa palabra muy pomposa? Es lo que quiere decir. Y entonces al final, si usted salía así, hombre, el pastor habló palabras, qué bárbaro, está bien educado, pero no entendí nada. Entonces, mi trabajo como maestro y el trabajo de cada persona que enseñamos es hacer el asunto, aterrizar el avión bajito para que todos podamos echarle una mano a lo que estamos agarrando. Entonces, por eso le voy a enseñar acerca de los dones de una manera que quizás es la más simple que usted ha oído, pero no por eso tiene menos valor, sino que es simplemente una manera de aprenderlos para saber que así trabaja el Espíritu. Mire, verso 7 dice, pero a cada uno, ¿a quién, hermanos? Dígalo más fuerte, ¿a quién? Y a cada uno significa ¿a quién? ¿A quién en la iglesia? Pues a cada uno, ¿verdad? O sea, que lo que quiero que notes es que ahí no dice a algunos, porque si dijera algunos, cualquiera dijéramos, ve pastor, si a mí, yo, no hombre, ni las tandas me tocaban, o sea que a mí no me toca nada, pero aquí no es así. Aquí dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y luego la otra palabra, las otras 2 palabras importantes aquí es para provecho. ¿Me ayuda a leerlas? ¿Para qué es? Para provecho. Para provecho quiere decir para algo bueno. Aquí vamos a afianzar 3 cosas. Número 1, la manifestación del Espíritu llega a cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y la manifestación del Espíritu quiere decir los dones. Ese es número 1. Número 2, la manifestación del Espíritu es dada para que levante en alguna forma al cuerpo de Cristo. O sea que si alguien viene con un mensaje que no te va a ayudar, que no te va a levantar, que no te va a animar, no era del Espíritu, porque dice acá, para provecho, te va a hacer bien. No dudo que en algunas ocasiones podrá ser una palabra que sea picosa, porque se trata de corregir, no sé decir si es un hermano, pero anda mal, no sé, anda en drogas o anda echando flores a otras señoras y teniendo la suya, y a lo mejor viene una palabra y dice, mira hermano, le da la palabra, la fidelidad es un don tremendo y Dios, o sea, pero sí tiene chile, pero al mismo tiempo le va a ayudar, porque le va a ayudar, ser fiel le va a ayudar. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Verdad? Entonces, pero en general, fíjate, eso vamos a hallar allá de vez en cuando. En general, cuando viene una palabra y es del Espíritu,
esa palabra debe de ser, fíjate, debe de ser para provecho. Ahora, tengo que aclarar otra cosa. Cuando viene una palabra, no esperes tú que la palabra venga así, como que dices, ay, Dios me da una palabra para el hermano fulano. Y entonces tú dices, pero no me siento así como para dársela. Pues, ¿qué quieres sentir? Pues no sé, así como que, uy, aquí vengo. No. La palabra no tiene que ver como cómo viene. La palabra se la puedes dar tomándote un café, platicando y decir, fíjate que Dios me enseñó esto. No sé si te resonará en tu vida, porque fíjate, eso es otra cosa. Cuando Dios le habla a alguien para darle una palabra a otra persona, la otra persona tiene que sentir testimonio que Dios ya le ha estado hablando de eso, pero que esto viene para confirmar. Había un hermano que yo quiero mucho, ya no está acá, está en el cielo, hermano Ronnie Onton, y él era un evangelista acá en la tierra y traía carpas para evangelizar. Y entonces vino una vez un hermano de esos listos que no faltan, dice, hermano, el Señor me dice que tú me vas a regalar tu carpa. Dice, pues, dile que hable más porque a mí no me ha dicho nada. Y eso es verdad. O sea, ¿cómo viene una palabra y dice, a mí Dios me dijo que tú vas a regalar tu carpa? Y el otro dice, pues a mí no me ha dicho nada. Dile que hable más. Y eso yo lo veo totalmente correcto. Entonces, cuando Dios te da una palabra, normalmente hay un testimonio que dice, Dios me estaba hablando, pero no podía entender que era Dios, o no me decidía. Entonces, eso así para darte una idea. Entonces entramos de lleno a las 9 manifestaciones, a los 9 dones que menciona aquí. Y dice que, verso 8, porque a este, todos digan a este y señale a alguien, a este, a alguien, ¿verdad? Aquí, de Pin Marín de Don Pingüel. Una vez estaba diciendo a mi esposa, a ver, aquí le va a tocar cambiar el bebé, y dice, Pin Marín de Don Pingüel, y quería que le tocara a alguien, que este mero fue, o sea, ya no le cambió, este mero fue. Y era la tía Adelita la que le iba a tocar. Entonces, a alguien le va a caer. ¿Por qué? Porque a cada uno le es dada la manifestación. Y dice, a este es dada, pero fíjate, por el Espíritu, todos digan por el Espíritu, porque es por el Espíritu, pero lo que le es dado es palabra de sabiduría. ¿Cuál fue el don? Palabra de sabiduría. Pero voy a aterrizar porque anda acá arriba y uno dice, híjole, que el Señor me diera palabra de sabiduría. ¿Sabes qué? A lo mejor ya te la ha dado. Y a lo mejor ya te la ha dado muchas veces. Porque palabra de sabiduría quiere decir, ¿cuántos han dado algún consejo sabio y que el consejo que has dado ha sido, la otra persona ha dicho, no hombre, qué buen consejo me has dado? ¿Alguien ha dado? Ahí está la palabra de sabiduría. Esa es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, dice la versión amplificada, es consejo sabio. Wise counsel. Un consejo sabio, pero viene del Espíritu. Muchas veces tú dices, oye, ¿yo por qué le dije? Si no, ni supe por qué le dije. Y resulta que Dios orquestó todo porque esto es por el Espíritu. Entonces, palabra de sabiduría, consejo sabio. El otro dice, a otro, palabra de ciencia. Palabra de ciencia, también acá se oye así muy, wow, ¿quién sabe qué será? En inglés simplemente dice clear understanding. O sea, un claro entendimiento de las cosas, ¿no? No sencillamente de un texto. Puede ser de un texto, puede ser de una verdad, pero un claro entendimiento de los asuntos. Las mujeres son buenas para ver claro entendimiento.
El hombre a veces nos estamos complicando, de volada. Clear understanding, pero es del Espíritu. Porque no trate de subir esto así que a un nivel donde ni puedas alcanzarlo, no. Bájalo al nivel donde todos andamos, sabio consejo, claro entendimiento, es el otro. Y luego dice, fe. A otro le es dado fe por el mismo Espíritu. Y la fe que habla acá, mire, dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe. Una medida de fe fue la que se necesitó para venir a Cristo Jesús, porque nadie pudimos venir sin la fe, pero esa fe no la dio, esa medida no la dio el Espíritu Santo. Pero la fe que habla aquí como un don del Espíritu Santo es una fe especial para ir más allá que creer en el Señor Jesucristo. No que creer no sea grande, es bueno, pero yo, por ejemplo, yo estoy convencido que cuando Dios me guió a pedir estos terrenos sobre los cuales estamos edificados, fue un don de fe, porque hablé para conseguir, ni siquiera dije comprar, porque no tenía el dinero. Yo nomás dije, estamos interesados en los terrenos. Y cuando quieres comprar sin dinero una propiedad que es de 5 acres, y que es comercial y todo, yo veo ahí el don de fe, que no fui yo, que fue el Espíritu Santo guiándome para que lo hiciera. Y así tú vas a ver en diferentes etapas de tu vida que el don de fe funciona así. No tiene que funcionar todos los días, pero el Espíritu Santo, conforme Él quiere, ahorita vamos a ver eso. Y luego dice, y a otro le da dones de sanidades. ¿Para qué serán los dones de sanidades? Para sanar ¿a quién? Pues a los enfermos, ¿verdad? Y alguien dice, ¿y me puedo sanar yo solo? Pues por lo menos puedes orar tú solo, ¿no? Y si te sanas, te sanas. Que muchas veces sí te vas a sanar. Yo les digo a la gente cuando enseño del don de sanidad, porque hay alguien que, Pastor Vera me dice a mí, dice, no, tú tienes el don de sanidad, pero yo no creo que yo tengo el don de sanidad, pero yo puedo ver que el Espíritu Santo a veces sí manifiesta el don de sanidad. Y es más, yo le digo a la gente, yo no recuerdo una persona que haya orado y que no haya sanado. Y eso se lo digo honestamente. Ahora, pero fíjese cómo se lo estoy diciendo. No todos sanaron en el momento que oré por ellos, pero al tiempo han sanado. Y alguien me dice, pastor, ¿y aquel que se murió? Y pregunto yo, ¿y cuando se murió no se sanó? Entonces, pura ganancia. O sea, cuando llegó al Señor ya no le dolía nada. Y llegó con el Señor y dijo, el hermano Medina oró por mí, sí, ya no me duele nada. No, hijo, pásale, es que estás acá en otra onda. Ahora, pero dones de sanidades, ¿para qué los queremos si nunca oramos por nadie? O, diciéndolo de otra manera, ¿cómo vas a saber si el Espíritu Santo te usa a ti para un don de sanidad si nunca te atreves a orar por nadie? Dígame una de las razones por la que los cristianos no nos atrevemos a orar por alguien para sanidad. ¿Por qué será? Miedo y que si no sana. Fíjate, y eso es nada más que puro orgullo. O sea, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué importas tú? Si el que importa es el Señor. Y el que importa es lo que quiere hacer el Señor en esa persona. Además que lo que uno tiene que hacer es tener fe y decir, si la persona dice, mira, estoy enfermo, y el Espíritu te dice, ora por esa persona. Entonces, mira, yo creo que Dios hace milagros. ¿Crees tú que Dios hace milagros? Sí. ¿Me permites orar por ti? Sí. Pues tú ora. Y puedes orar la oración más sencilla que tú quieras,
Porque el asunto aquí es que la persona no se va a sanar por qué tan elocuente digas la oración, sino por la fe que se le ponga ahí. Porque creas, siempre me acuerdo del hermano Julio, ¿verdad? Y sus diáconos. Hermano Julio pastoreaba en mi pueblo, en Allende, Coahuila, y siempre me contaba que una vez fue a orar por una persona muy enferma. Y hermano Julio tenía fe, y ya se fue con el Señor. Y llevó un par de diáconos con él a orar por esta persona, pero estaba malísimo. Pero hermano dijo, hermano, pero vamos a orar que Dios haga un milagro. Aquí están los diáconos conmigo para creer eso. No, pues oraron todos. Y nomás al salir de la puerta le dijeron, oiga, hermano, ¿usted cree que se va a sanar? Ah, qué fe, ¿verdad? Fíjate, si ahí saliendo ya matas al venado, luego. No alcanza a correr nada. Se muere. La fe puede ser matada. Entonces, tú tienes que creer. Y uno dice, ¿y si no se sana? Pues si no se sana es asunto de Dios. A mí me dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y es todo lo que yo debo de hacer. Yo ya pasé la etapa con que si oro y que si no sana. Yo ya sé que si no, como la colita de rana, ¿verdad? Si no sana hoy, sanará mañana. Entonces yo ya aprendí eso. Yo ya aprendí que todos los que yo oro sanan. Si no sanan hoy, sanan mañana, sanan el año que viene, o sanan cuando se vayan con el Señor. Pero de que sanan, sanan. Y cuando usted tiene esa fe, probablemente alguien diga que yo bromeo con eso, y a lo mejor sí, pero de verdad que es así. El don de sanidad que habla acá de verdad es que oras y sanen inmediatamente, pero ¿qué si no somos tan exigentes y con tal de que me sane, aunque no sea inmediatamente, pero que me sane, pero que tenga la posibilidad de sanarme? Entonces, pero tienes que atreverte a orar y tienes que tener fe, nada más, la fe de un niño. Creer que si yo oro, Dios que vive dentro de mí va a obrar el milagro a través de mí, así de sencillo. Y yo oro creyendo, porque si oro sin creer, oro con miedo. Cuando no creo, estoy, ay Señor, y si le pongo la mano y no sana. No, eso es miedo. No, tienes que tener fe para creer que tú oras y Dios le va a sanar. Y le dices, vamos a tener fe, vamos a creerlo, yo voy a orar por ti todos los días para que tú ores y ora por él, por favor. Ok, luego, ese es el 4. El 5 dice que el otro don del Espíritu Santo es actos milagrosos. A otro dice el hacer milagros, o sea, actos milagrosos. Actos milagrosos. ¿Quién me describe acá? ¿Qué necesitaríamos ver para decir, wow, eso que sucedió fue un acto milagroso? ¿Qué sería? Ya no es una sanidad porque la sanidad ya la puso en otra categoría, pero un acto milagroso. ¿Quién piensa en algo? Cuando tienes un accidente, fíjate, yo leí, no sé si es historia o es ilustración, no sé, pero una mamá le dijo al hijo o a la hija que se iba a ir a la parranda con los amigos jóvenes y le dijo, ay, mi hija, que no te vayas, que mira que esos malosos y que no sé qué, que son muy parranderos, y la hija, esas hijas desobedientes, le dijo, que Dios te cuide, le dice la mamá. Y la hija dice, pues solo que se vaya en la cajuela, porque con nosotros no cabe. ¿Qué sé? Por eso dicen que cuando el hijo desobediente habla, se echa la sal. Y entonces, pues, ¿dónde chocan? Se destruye todo, pero en la cajuela iba una docena de huevos que no se hizo nada. Porque la chica dijo, solo que se vaya en la cajuela, porque con nosotros no cabe. Y en la cajuela fue donde los huevos, todos se partieron de las gentes que iban allá, pero los huevos que iban en la cajuela no les pasó nada. Un accidente que Dios te libra, ese es un acto milagroso. Entonces, sí, no sé cómo, pero Dios lo hizo. Otro acto milagroso yo lo he visto hay un video en YouTube, una iglesia de Filipinas
que estaba orando, estaban en su servicio de iglesia, así tipo una iglesia abierta, y entonces de repente alguien estaba filmando y empezó a retratar un tornado que venía hacia ellos. Y cuando viene el tornado, cuidado. Y los hermanos empezaron a orar, reprendiendo el tornado, echándolo fuera y que está apagando su poder. Y oraron, 3 minutos que dura el video, y el tornado se acabó. O sea, literalmente, no se fue para otro lado, no, se acabó. Eso yo lo considero un acto milagroso. O cuando mi nieto me dice, es mi cumpleaños, para la lluvia, grampa. Y te toca, y uno dice, ¿qué tal si no se puede? Pues a veces se puede y a veces no. Pero ¿qué tal si sí se puede? ¿Qué tal si le calas? ¿Qué tal si vas creciendo en estos actos milagrosos? Porque la Biblia dice que eso de parar lluvia es bíblico, ¿no? Elías oró para que no lloviera y no llovió. Y luego oró otra vez y llovió. Eso es acto milagroso. Pero el Señor Jesucristo nos enseña cuando estaba en el barco. Porque aquí tenemos muchos huracanes con nosotros. Y entonces, cuando estaba en el barco, yo literalmente puedo ver que se les vino un huracán, porque no era lluvia, era viento y olas y que se levantaba. Y nomás Jesús se levantó mientras los discípulos estaban miedosos en sobremanera. Jesús se levantó y reprendió al viento, enmudece y calla pronto. Y dijeron aquellos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y acuérdate que Jesús dijo, obras mayores que las que yo hago harán, porque yo voy al Padre, y cuando fue al Padre pudo venir a nosotros, y ahora dentro de nosotros está Él. Si puede creer eso, entonces usted va a ver la gloria de Dios. Bueno, milagros, actos milagrosos. Ya vamos en el 6. El 6 dice acá a otro, profecía. Todos digan profecía. Y no quiero acá que te vayas a cortar tunas. Al otro, que el 10. ¿No oigo, hija? Sí. No, sí, el verso 10, pero yo dije que era el número 6 de, gracias, el don número 6, porque son 9. Y es profecía. Pero profecía no es, así dice el Señor. No, esa no es la profecía que habla. La profecía que habla acá es poder compartir el mensaje. O sea que si tú ahí en tu trabajo, hermana Sofía, le dices a alguien, fíjate que Jesús te ama. Él me ama a mí, Él ama a todo el mundo y te ama a ti y quiere cambiar tu vida. Ya profetizaste. Porque la profecía que habla acá es compartir el mensaje. Entonces, si tú eres alguien que quiere ser usado por Dios, el Espíritu Santo usa en ti el don de profecía, que acá es proclamar, anunciar, enseñar, predicar. Eso es profetizar aquí. En el libro de los Hechos vas a hallar de Esteban. Esteban era uno de los diáconos y cuando Pablo llega a la casa de Esteban dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Pero profetizaban quiere decir que contaban la palabra de Dios, que hablaban la palabra de Dios, que hablaban el mensaje. Entonces, ese es el don número 6. El 7, son 9 nomás, aguánteme. El 7, el don número 7 es discernimiento, dice a otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué quiere decir aquí discernimiento de espíritus? Muchos le achacan a esto como el don de sospecha. Sospecho que aquella, ese no es don, ese no hay don para sospechar acá. Pero el discernimiento de espíritus es saber si un mensaje es de Dios o es de otro espíritu. Hay mensajes que tú oyes y tú dices, no sé, pero no me checó. Y entonces investigas lo que se dijo y llegas a lo que la Biblia dice
y que eso que se dijo no era, porque todo mensaje que es de Dios tiene que concordar con la Biblia. ¿Alguien podrá estar de acuerdo conmigo? Amén. O sea que nadie, mira, un mensaje que no sería de Dios, te voy a dar, porque yo sé que estás pensando, no sería, todo el que predica de Dios, pero te voy a dar un ejemplo. Un mensaje que no fuera de Dios es que yo te dijera, mira, te voy a predicar, no está en la Biblia esto que te voy a predicar, pero haz de cuenta que está. Como que no está en la Biblia, haz de cuenta que sí. O sea, algo que no está, pues entonces no es. Es un mensaje mío, entonces te lo puedo decir, esta es mi opinión, pero no te puedo decir, este es el mensaje de Dios. ¿Me estoy explicando? Porque tiene que concordar con la palabra. Entonces acá, discernir si un mensaje es de Dios o es de otro espíritu. Y luego el don número 8 dice, y a otro, diversos géneros de lenguas. En la amplificada dice, hablar en lenguajes desconocidos. Pero ojo, no quiere decir que como el loro me dan un mensaje en otro, o sea, me dan un papel en otro idioma y yo procuro armar palabras ahí o me dicen cómo las arme y luego lo leo repitiendo en polaco o en francés o en el idioma que sea. No se trata de eso, no. Hablar otros idiomas acá significa, o lenguajes desconocidos, significa sin saberlo, como en el día de Pentecostés, que Hechos capítulo 2, que la gente les oía hablar las maravillas de Dios en el lenguaje de ellos o en los lenguajes de ellos. Y eso era puro del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les daba eso que hablaran, aunque ellos no lo sabían. Y el último don, en el ¿verso qué? El verso 10 también. Sí, que dice, pero es el noveno don, dice que acá es interpretación de lenguas. O sea, es el don de interpretar lo que se está diciendo. Pero diga fuerte conmigo, interpretar. Mire, hay un mensaje, se puede interpretar o se puede traducir. Traducir es que cada palabra que está ahí la vas traduciendo. Pero interpretar es que tú interpretas lo que se dijo y entonces le das el resumen de lo que quiso decir. Por eso les aviso que a veces estarán en una congregación donde alguien trae un mensaje en lenguas y puede hablar, no sé, 5 minutos o 6, y luego se puede parar a alguien que anuncie que trae la interpretación y dice el Señor, yo estoy con ustedes, amén. Y uno dice, ay, el otro se tardó 6 minutos, porque está interpretando, no está traduciendo. No se trata de traducir palabra por palabra, sino que, mire, ¿cuántos recibieron un link que yo les mandé de la película que les dije está muy bonita, de Milagro del Cielo? No, alguno les pasó por ahí. Ahí está. En esa hay un testimonio, y ojo, eso no está en la Biblia, está en la película, para que no va a decir que se lo dije de la Biblia. Pero en el testimonio, esta niña, a mí me llamó la atención, cuando ella va al cielo, cuando se muere y va con Jesús, y luego regresa, pero cuando va con él, le dice la mamá, ¿y hablaste con Dios? Y la niña dice, sí, porque este es un caso real, la niña que vive acá en Ferguson, Texas, que ahora ya debe ser una joven, o a lo mejor hasta señora, pero ella dice que cuando fue allá, le dice, ¿hablaste con Dios? Y ella dijo, sí, pero era muy curioso, porque hablaba con él sin necesidad de abrir la boca. Es un entendimiento, y él igual hablaba con ella sin necesidad de que hubiera palabras. Por eso en el cielo todos nos vamos a entender, no importa de qué nacionalidad seamos, porque hay ese entendimiento que no necesitamos hablar
el idioma, y acá el que interpreta lenguas, sin que le diga las palabras, viene esa revelación de lo que se quería decir, de la intención que se quería decir. Bueno, voy a terminar porque ya lo que sigue es pero antes, el verso 11 es muy importante aquí, perdón. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas, ¿cuáles cosas, hermano? Los dones, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién las hace? El Espíritu. No es nosotros, no somos nosotros, las hace el Espíritu. Y luego dice, repartiendo otra vez la palabra como empezó, a cada uno en particular como Él quiere. Te voy a definir o a tratar de definir en mi entendimiento cada uno en particular. Es que, por ejemplo, quizá aquí donde está Adelita, le empieza el Espíritu a dar un don. Y la hermana hace su don. Y uno dice, ay, como yo sigo, dice mi esposa, entonces me va a tocar a mí. Porque ya va ahí así. Pero no, dice, reparte en particular como Él quiere. Puede repartir por aquí y luego reparte por acá. Y luego vuelve otra vez. Y va atrás, y va adelante. Porque es como Él quiere. ¿Estamos entendiendo eso? No es como yo quiero. No es como a mí me parece. No, es como Él quiere. El Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Mire, le voy a contar algo que yo lo viví, o sea, me tocó verlo. Muchas veces el Espíritu Santo te usa para distintas manifestaciones, incluyendo a veces que la persona cae bajo el poder del Espíritu sin que lo toquen, apenas va a orar por él y sabes que la persona se desvanece, porque ¿quién puede estar en su presencia? Y a mí me tocó, hace muchos años, me tocó ver un hermano que hacía eso y todos estaban asombrados. Poder de Dios. Pero luego el Espíritu Santo ya no quiso hacerlo. Ya usted se va a imaginar qué pasó después. Cuando ya no quiso hacerlo, entonces como la persona no se caía, pues la empujaba. O sea, es como la esposa que tenía muchos problemas con su esposo, ¿no? Y oraba, Señor, llévate a mi esposo porque me golpea mucho, se porta muy mal conmigo. Y luego, pues al ver que no se iba, Señor, como no te lo quieres llevar, ahí te lo mando. Entonces este hermano era de Dios, pero ya no entendió que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y entonces no se trata de andar empujando gente para que se caiga. ¿De qué sirve eso? Solo de autofama. De que digan, wow, qué grande el brother, mira, se sigue cayendo la gente. Pero la gente ya no se caía, él la tumbaba. Y eso no debe ser así. Y entonces cuando tenemos que aprender que el Espíritu reparte como Él quiere, y cuando Él quiere, y cuando ya no quiere, pues no quiere, va a usar a otro. Y uno debe estar feliz y contento de que va a usar a otro, y que a lo mejor te puede después volver a usar a ti, pero estamos siempre dispuestos. ¿Alguien estará de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a terminar en Efesios, en una escritura en Efesios capítulo 4, porque quise que terminásemos ahí. Efesios, un poquito más adelante, capítulo 4, verso 1 al 7. Dice, mira lo que en estos versos vamos a aprender, que no importa cuántos dones tengamos, no importa cuánto te use el Señor. Puede ser que seas una persona muy usada por Él, pero ¿cómo debemos vivir siempre? Nos lo va a decir aquí Efesios 4.
Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden, y debería ser que anden ustedes como es digno de la vocación con que fueron ustedes llamados. Fíjese cómo, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. El Espíritu reparte como Él quiere, pero el verso 2 a mí me llamó la atención. No importa cuántos dones o cuánto nos use el Espíritu, yo oro que nos use a todos con sus dones, pero dice el verso 2, que siempre con todo ello debemos de caminar, ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre, y soportándonos unos a otros, porque a veces que así es, en el matrimonio uno tiene que soportar al cónyuge, porque así se debe de vivir. No siempre las cosas se dan a como yo quiero, entonces las cosas hay que vivirlas y hay que seguir orando y se va a dar, pero ahí terminamos, con toda humildad y mansedumbre. Voy a terminar bendiciendo a cada persona que nos mira o que mira este mensaje en cualquier parte donde tú estés. Yo también oro que Dios te llene, te alumbre los ojos del entendimiento para ver esos dones del Espíritu Santo y te llene de toda gracia para que te use, pero que también andemos siempre con toda humildad y mansedumbre. En el nombre de Jesús te bendigo. Gracias, Señor.